El camino iluminado por la luna. De Ambrose Bierce. Capítulo 1. Declaración de Joel Hetman Jr. Soy el más desdichado de los hombres. Rico, respetado, con una buena educación y una salud excelente, y se suman a esas, otras muchas ventajas, que quienes poseen suelen valorar, y quienes no, codiciar. Pero creo a veces, que sería menor mi infortunio, si tales cosas me hubiesen sido negadas, pues, en ese caso, el contraste entre mi vida exterior y mi vida interior no sería tan evidente. Quizás, si yo estuviese sometido a esfuerzos y privaciones, podría olvidar el secreto oscuro y desconcertante, que encierro dentro de mí. Soy el único hijo de Joel y Julia Hetman. Uno era un adinerado caballero rural, la otra, una mujer hermosa, a quien mi padre amó apasionadamente, con una devoción, por lo que sé, celosa y posesiva. A pocas millas de Nashville, Tennessee, se alzaba la casa familiar, un edificio enorme, irregular, que no respondía a ningún estilo arquitectónico en especial, a poca distancia del camino, erguido sobre un parque poblado de árboles y arbustos. En esa época yo tenía 19 años, y estudiaba en Yale. Un día, recibí de mi padre un telegrama de tal urgencia, que respondiendo a su llamada, sobre la que no daba explicaciones, partí a casa de inmediato. En la estación del ferrocarril de Nashville, un pariente lejano me aguardaba para enterarme del motivo de tal urgencia. Mi madre había sido bárbaramente asesinada. Se ignoraban la razón y el culpable, pero no las circunstancias. El día de la tragedia, mi padre había partido para Nashville, con la intención de regresar al día siguiente. Algo le impidió realizar el negocio que se proponía, de modo que volvió esa misma noche, poco antes del alba. En su testimonio ante el médico forense, explicó que como no tenía llaves, y no quería perturbar a la servidumbre en reposo, había ido hasta la parte trasera de la casa, sin propósito definido. Al rodear un ángulo del edificio, escuchó que cerraban sigilosamente una puerta, y en la oscuridad, vio la confusa figura de un hombre, que no tardó en desaparecer entre los árboles del parque. Sospechó que el intruso fuera alguien que visitaba en secreto al personal de la servidumbre, pero fueron infructuosos la apresurada persecución y el breve examen de la zona. Luego, entró por la puerta, que no estaba cerrada con llave, y subió por las escaleras hasta el dormitorio de mi madre. La puerta del cuarto estaba abierta, y, al penetrar en la habitación a oscuras, tropezó y cayó sobre un pesado objeto que yacía sobre el suelo. Ahorraré detalles, era mi pobre madre, estrangulada por manos humanas. Nada había sido robado, nada habían oído los sirvientes, y salvo esas marcas atroces sobre la garganta del cadáver, Dios me permita olvidarlas, ningún rastro había dejado el asesino. Abandoné mis estudios y permanecí al lado de mi padre, que sufrió, como es natural, graves alteraciones. Su temperamento sereno y taciturno, había caído en tal desánimo, que nada lograba atrapar su atención, aunque cualquier cosa, el sonido de pasos, el súbito ruido de una puerta al cerrarse, bastaba para perturbarlo. Parecía víctima de una aprehensión. Ante una leve sorpresa de sus sentidos, se sobresaltaba visiblemente, palideciendo, y luego se deslizaba una vez más, hacia el abismo de una melancolía aún más profunda. Supongo que era lo que suele llamarse un manojo de nervios. En cuanto a mí, yo era mucho más joven que ahora, lo cual significa mucho. La juventud es un paraíso, donde hay un bálsamo para cada herida. Ojalá habitara aún esa tierra de sortilegios. No familiarizado con el dolor, no supe evaluar mi amargura, ni pude hacer una cabal estimación de la fuerza del golpe. Una noche, meses después del terrible suceso, mi padre y yo volvíamos de la ciudad a casa. Hacía 3 horas que la luna llena dominaba el horizonte. Toda la comarca yacía en la solemne placidez de una noche estival, solo nuestros pasos, y el canto incesante de las chicharras, quebraban el vasto silencio. Las negras sombras de los árboles, cruzaban el camino, y en los intersticios de luz que dejaban, resplandecía una blancura espectral. Cuando alcanzábamos la verja de nuestra casa, cuya fachada ceñían las sombras, sin que ninguna luz de adentro las quebrase, mi padre se detuvo abruptamente, y aferró mi brazo, musitando con el aliento entrecortado. «Dios mío. ¿Qué es eso?» «No escucho nada», respondí. «Allí, mira», exclamó, indicándome el camino, frente a nosotros.
Allí no hay nada, afirmé. Vamos, padre, entremos, ¿no te sientes bien? Había dejado mi brazo en libertad, y permanecía rígido e inmóvil en el centro del camino iluminado, con esa mirada fija de quienes han perdido la razón. Su rostro, a la luz de la luna, revelaba una palidez y una concentración, que eran la expresión inequívoca de una indescriptible desesperación. Con suavidad, tiré de su manga, pero él, ya no advertía mi existencia. De inmediato, comenzó a retroceder, paso a paso, sin dejar de observar por un instante lo que veía, o creía ver. Quise volverme para seguirlo, pero no pude hacerlo. No recuerdo ninguna sensación de terror, salvo que ese súbito estremecimiento que me recorrió, fuera la manifestación física de ese terror. Era tal como si un viento helado hubiese tocado mi rostro, y envuelto totalmente mi cuerpo. Mis cabellos se agitaban ante su gélida caricia. En ese instante, llamó mi atención una súbita luz que encendieron en la casa. Uno de los sirvientes, arrancado del sueño, por vaya a saber qué misterioso presentimiento, de algo maligno, había prendido una lámpara, al dictado de un impulso, que jamás fue capaz de nombrar. Cuando me volví, y busqué a mi padre, éste ya se había ido, y durante los muchos años que han pasado, ningún susurro sobre su destino, ha cruzado la frontera de las conjeturas, desde el reino de lo desconocido. Capítulo 2. Testimonio de Caspar Grattan. Hoy, se dice que estoy vivo. Mañana, aquí, en esta habitación, habrá una forma insensible de arcilla, que mostrará lo que fui durante demasiado tiempo. Si alguien levanta el paño, que cubrirá el rostro de aquella cosa desagradable, será para satisfacer una mera curiosidad malsana. Otros, sin duda, irán más lejos y preguntarán, ¿quién era ese? En estos apuntes, ofrezco la única respuesta que soy capaz de dar, Caspar Grattan. Seguramente, con esto debería bastar. Ese nombre ha cubierto mis pequeñas necesidades durante más de 20 años de una vida cuya duración desconozco. Es cierto que yo mismo me lo puse, pero, a falta de otro, tenía ese derecho. En este mundo, uno debe tener un nombre, evita la confusión, incluso hasta cuando no aporta una identidad. A algunos, sin embargo, se les conoce por números, que también resultan ser formas de distinción inadecuadas. Un día, por ejemplo, caminaba por una calle de una ciudad, lejos de aquí, cuando me encontré a dos individuos de uniforme, uno de los cuales, casi deteniéndose y mirándome a la cara con curiosidad, le dijo a su compañero: «Ese hombre se parece al 767». Algo en aquel número me pareció angustiosamente familiar y horrible. Movido por un impulso irrefrenable, me precipité en una calle lateral y corrí sin detenerme, hasta caer exhausto, en un camino de las afueras. Nunca he olvidado aquel número, y siempre me viene a la memoria, acompañado por un cúmulo de obscenidades, carcajadas tristes y estruendo de puertas de hierro. Por eso, creo que un nombre, aunque sea uno mismo quien se lo ponga, es mejor que un número. Pero a pesar de ello, pronto contaré con ambos en el registro de algún cementerio de pobres. A quien encuentre este escrito, he de rogarle que tenga cierta consideración. No es la historia de mi vida, la capacidad de hacer tal cosa me está negada. Esto no es más que una relación de recuerdos quebrados, y aparentemente inconexos, algunos de ellos nítidos y ordenados, otros tan remotos y extraños, que parecen sueños. Situado en los límites de la eternidad, me doy la vuelta, para echar un último vistazo a la tierra, a la trayectoria que seguí hasta llegar aquí. El trazado sigue caminos de pobreza y dolor, tortuosos y poco seguros, como los de alguien que se tambalea bajo el peso de una carga terrible. Retrocediendo más allá del principio de esta vía dolorosa, esta epopeya de sufrimiento, con episodios de pecado, no puedo ver nada con claridad, todo parece envuelto en una nube. Sé que solo cubre 20 años, y sin embargo soy un anciano. Uno no recuerda su nacimiento, se lo tienen que contar. Pero, conmigo fue diferente. La vida llegó a mí, con las manos llenas, y me otorgó todas mis facultades y poderes hace 20 años. De mi existencia previa, no sé más que otros, porque todos balbucean insinuaciones que pueden ser recuerdos o sueños. Solamente sé que mi primera sensación de consciencia lo fue de madurez en cuerpo y alma.
Una sensación aceptada sin sorpresa o aprensión. Sencillamente, me encontré caminando por un bosque, medio desnudo, con los pies doloridos, tremendamente fatigado y hambriento. Al ver una granja, me acerqué y pedí comida, que alguien me dio preguntando mi nombre. No lo conocía, aunque sí sabía que todo el mundo tenía nombres. Me retiré muy azorado, y al caer la noche me tumbé en el bosque y me dormí. Al día siguiente, llegué a una gran ciudad, cuyo nombre no citaré. Tampoco relataré otros incidentes de la vida que ahora está a punto de acabar. Una vida de peregrinaje continuo, siempre rondada por una imperante sensación de delito, en el castigo del mal, y de terror, en el castigo del delito. Veamos si puedo darle forma narrativa. Parece ser que una vez viví cerca de una gran ciudad. Era un colono próspero, casado con una mujer a la que amaba y de la que desconfiaba. Tuvimos, al parecer, un hijo, un joven de talento brillante y prometedor. Para mí, siempre se trata de una figura vaga, nunca claramente definida, y con frecuencia, fuera de escena. Una desafortunada noche, se me ocurrió poner a prueba la fidelidad de mi esposa, de una forma vulgar, conocida por todo aquel que esté familiarizado con la ficción novelesca. Fui a la ciudad, después de haberle dicho a mi mujer que estaría ausente hasta la noche del día siguiente. Pero, regresé antes del amanecer, y me dirigí a la parte trasera de la casa, con la intención de entrar por una puerta que yo mismo había estropeado secretamente, de tal modo que su cerradura pareciera funcionar, aunque en realidad no cerrara. Al acercarme, oí que la puerta se abría y se cerraba con suavidad, y vi a un hombre, que salía sigilosamente, y se sumergía en la oscuridad. Con la idea del asesinato en la mente, salté sobre él, pero desapareció sin que consiguiera ni siquiera identificarle. A veces, ni aun ahora, consigo convencerme de que se tratara de un ser humano. Enloquecido por los celos, y cegado por primitivas e irracionales pasiones, entré en la casa y subí precipitadamente las escaleras hasta el dormitorio de mi esposa. Estaba cerrado, pero como también había manipulado ese cerrojo, conseguí entrar fácilmente, y a pesar de la intensa oscuridad, pronto estuve al lado de su cama. Mis manos la hallaron vacía, aunque desordenada. Debe de estar abajo, pensé, aterrorizada por mi presencia, se ha ocultado en la oscuridad del vestíbulo. Con el propósito de buscarla, me di la vuelta para marcharme. Pero tomé una dirección equivocada, o correcta, diría yo. Al avanzar, tropecé con su cuerpo, encogido en un rincón. En un instante, le lancé las manos al cuello, y ahogando su grito, sujeté su cuerpo convulso entre las rodillas. Allí, en la oscuridad, sin una palabra de acusación o reproche, la estrangulé hasta la muerte. Aquí acaba el sueño. Lo he contado en tiempo pasado, pero el presente sería la forma más apropiada, porque una y otra vez, aquella triste tragedia vuelve a ser representada en mi conciencia. Después, todo queda en blanco, y más tarde, la lluvia golpea contra los mugrientos cristales, o la nieve cae sobre mi aterido cuerpo, las ruedas chirrían por sucias calles, donde mi vida se desarrolla en medio de la pobreza y de los trabajos mezquinos. Si alguna vez brilla el sol, no lo recuerdo. Si hay pájaros, no cantan. Hay otro sueño, otra visión de la noche. Estoy de pie, entre las sombras, sobre un camino iluminado por la luna. Soy consciente de la presencia de alguien más, pero no puedo determinar exactamente de quién. Entre la penumbra de una gran vivienda, percibo el brillo de ropas blancas, entonces, la figura de una mujer aparece frente a mí, en el camino. Es mi asesinada esposa. Hay muerte en su rostro y señales en su garganta. Tiene los ojos clavados en los míos con una seriedad infinita, que no es reproche, ni odio, ni amenaza, no, es algo tan terrible como el reconocimiento. Ante esta horrorosa aparición, retrocedo con terror, un terror que me asalta cuando escribo. No puedo dar la forma correcta a las palabras. Ahora estoy tranquilo, pero en verdad ya no hay más que contar. El incidente acaba donde empezó, en medio de la oscuridad y de la duda. Sí, de nuevo tengo el dominio de mí mismo, de nuevo soy el capitán de mi alma. Pero no se trata de una tregua, es otra etapa, otra fase de mi expiación.
Si mi sufrimiento es constante en su intensidad, es mutable en su aspecto, una de sus variantes es la tranquilidad. Después de todo, se trata de cadena perpetua. Al infierno para siempre, ese es el castigo absurdo, el culpable escoge la duración de su pena. Hoy mi plazo expira. A todos y cada uno, les deseo la paz que no fue mía. Capítulo 3. Testimonio de la difunta Julia Hetman, a través del medium Beirols. Me había acostado temprano, y casi inmediatamente, había caído en un sueño apacible, del que desperté con una indescriptible sensación de peligro, lo que es, según creo, una experiencia común de esa otra vida anterior. Y aunque no tardé en persuadirme de su sinsentido, tal sensación no se disipó. Mi marido, Joel Hetman, estaba ausente, y los sirvientes dormían en la otra parte de la casa. Pero estas cosas me resultaban familiares, y nunca antes me habían inquietado. Sin embargo, aquel extraño terror se hizo tan insoportable que, sobreponiéndome a mi mala disposición para emprender cualquier movimiento, me incorporé en la cama y encendí la lámpara de la mesilla. En contra de lo que esperaba, esto no supuso ningún alivio, por el contrario, la luz parecía acrecentar aún más el peligro, porque pensé que su resplandor se advertiría por debajo de la puerta, revelando mi presencia a cualquier cosa maligna que acechara desde fuera. Vosotros, que todavía estáis vivos, sujetos a los horrores de la imaginación, os daréis cuenta de lo monstruoso que debe de ser ese miedo que, en la oscuridad, busca seguridad contra las existencias malévolas de la noche. Es como batirse cuerpo a cuerpo con un enemigo invisible. La estrategia de la desesperación. Después de apagar la luz, me cubrí la cabeza con la colcha y me quedé temblando en silencio, incapaz de gritar, y sin acordarme siquiera de rezar. En ese penoso estado, debí de permanecer durante lo que vosotros llamaríais horas. Entre nosotros no existen las horas, el tiempo no existe. Finalmente, lo oí. Un ruido suave e irregular de pisadas en las escaleras. Eran lentas, vacilantes, inseguras, como las de una criatura que no viera por dónde caminaba. Para mi mente confusa, eso era mucho más espantoso, pues me hacía temer la proximidad de algo maligno, ciego y sin entendimiento, algo ante lo cual cualquier súplica es inútil. Estaba casi segura de que había dejado la lámpara del vestíbulo encendida, y el hecho de que aquella criatura caminara a tientas, demostraba que era un monstruo de la noche. Esto era absurdo, lo sé, y no era coherente con mi previo temor a la luz, pero, ¿qué coherencia se le puede exigir a alguien dominado por el miedo? El miedo carece de cerebro, es idiota. Nosotros lo sabemos muy bien, los que hemos entrado en el reino del terror, que permanecemos ocultos en el crepúsculo eterno, rodeados por las escenas de nuestra vida anterior, invisibles incluso para nosotros mismos y para los demás, y que, sin embargo, nos escondemos desesperados en lugares solitarios, que anhelamos hablar con nuestros seres queridos, y no obstante, estamos mudos, y tan temerosos de ellos como ellos de nosotros. A veces, este impedimento desaparece, y la ley queda en suspenso. Por medio del poder inmortal del amor o del odio, conseguimos romper el hechizo. Entonces, aquellos a los que avisamos, consolamos o castigamos, nos ven. ¿Qué forma adoptamos? Es algo que desconocemos, solo sabemos que aterrorizamos hasta a aquellos que más deseamos reconfortar, y de los que más anhelamos ternura y compasión. Perdonad, os lo ruego, por este paréntesis inconsecuente de lo que una vez fue una mujer. Vosotros que nos consultáis de este modo imperfecto, no comprendéis. Hacéis preguntas absurdas, sobre cosas desconocidas y prohibidas. La mayor parte de lo que sabemos, y podríamos reflejar en nuestro discurso, no tiene ningún sentido para vosotros. Debemos comunicarnos con vosotros, por medio de una inteligencia balbuciente, en aquella pequeña zona de nuestro lenguaje, que vosotros sabéis hablar. Creéis que somos de otro mundo. Pero no conocemos otro mundo más que el vuestro, aunque para nosotros, no existe la luz del sol, ni calor, ni música, ni risa, ni cantos de pájaros, ni compañía. Dios mío. ¿Qué cosa es ser un fantasma, encogido y tembloroso, en un mundo alterado, presa de la aprensión y la desesperación? Pero no morí de miedo, aquella cosa se dio la vuelta y se marchó. La oí bajar, creo que apresuradamente, por las escaleras, como si ella también se hubiera asustado. Entonces, me levanté para pedir ayuda.
Apenas mi temblorosa mano hubo encontrado el tirador de la puerta, cielo santo, oí que volvía. Sus pisadas por las escaleras eran rápidas, pesadas y fuertes, hacían que la casa entera se estremeciera. Huí hacia una esquina de la pared, y me acurruqué en el suelo. Intenté rezar. Intenté gritar el nombre de mi querido esposo. Entonces, oí que la puerta se abría de un golpe. Hubo un intervalo de inconsciencia, y cuando me recuperé, sentí una opresión asfixiante en la garganta. Advertí que mis brazos golpeaban lánguidamente contra algo que me arrastraba, hasta que, finalmente, sentí que no podía respirar. Después, pasé a esta vida. No sé lo que pasó. La suma de lo que conocemos al morir, es la medida de lo que sabemos, después de todo lo que hemos vivido. De esta existencia sabemos muchas cosas, pero nunca hay nueva luz sobre ninguna de esas páginas. Todo lo que podemos leer, está escrito en el recuerdo. Aquí, no hay cimas de verdad que dominen el confuso paisaje, de aquel reino dudoso. Todavía vivimos en el Valle de las Sombras, ocultos en sus espacios desolados, observando desde detrás de los matorrales, a sus habitantes malvados y locos. ¿Cómo podríamos entonces, tener conocimiento de aquel desvanecido pasado? Lo que ahora voy a relatar, ocurrió una noche. Nosotros sabemos cuándo es de noche, porque los vivos os marcháis a casa, y entonces podemos aventurarnos a salir de nuestros escondrijos, y dirigirnos sin miedo hacia nuestros antiguos hogares, asomarnos a las ventanas, hasta incluso entrar y observar vuestros rostros mientras dormís. Había merodeado durante un buen rato cerca de la casa, en la que se me había transformado tan cruelmente en lo que ahora soy, como solemos hacer cuando alguien a quien amamos o odiamos está dentro. En vano, había estado buscando alguna forma de manifestarme, algún modo de hacer que mi existencia continuada, mi gran amor y mi profunda pena, fueran captados por mi marido y mi hijo. Si dormían, sin duda se despertarían, o si, en mi desesperación, me atrevía a acercarme a ellos una vez despiertos, lanzarían hacia mí sus terribles ojos vivos, aterrorizándome con las miradas que yo anhelaba, y apartándome de mi propósito. Esa noche, les había estado buscando sin éxito, temerosa de encontrármelos. No estaban en la casa, ni en el jardín iluminado por la luna. Porque, aunque hemos perdido el sol para siempre, todavía nos queda la luna, que apenas perceptible o brillando en toda su plenitud, sigue siendo nuestra. A veces brilla por la noche, a veces de día, pero siempre sale y se pone como en la otra vida. Dejé el jardín entristecida, y sin saber a dónde ir, recorrí el camino silencioso, bañado de luz blanca. De repente, oí la voz de mi pobre esposo, que lanzaba exclamaciones de sorpresa, junto a la de mi hijo, que procuraba tranquilizarle y disuadirle. Y allí estaban, a la sombra de un grupo de árboles. Cerca, tan cerca. Tenían sus caras vueltas hacia mí, y los ojos de mi esposo se clavaban en los míos. Me vio, por fin me vio. Consciente de ello, mi temor se disipó como un sueño cruel. El hechizo de la muerte estaba roto, el amor había vencido a la ley. Loca de alegría, grité, debí de haber gritado, me ve y me comprenderá. Entonces, tratando de controlarme, avancé hacia él, sonriente y consciente de mi belleza, para arrojarme en sus brazos, consolarle con palabras cariñosas, y con la mano de mi hijo entre las mías, pronunciar palabras que restauraran los lazos rotos entre los vivos y los muertos. Pero, ¡ay de mí! Su cara estaba pálida de terror, y sus ojos eran como los de un animal acorralado. Mientras yo avanzaba, él se alejaba de mí, y por fin se dio la vuelta, y salió huyendo por el bosque. ¿Hacia dónde? Es algo que desconozco. A mi pobre hijo, solo y abandonado, indudablemente acosado por la desolación, nunca he sido capaz de comunicarle ninguna sensación de mi presencia. Algún día, también él, pasará a esta vida invisible, y entonces, le habré perdido para siempre. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal Homo Lector.